¿Alguna vez has sentido que el aire a tu alrededor cambia, que se vuelve denso y cargado con un peso que no puedes explicar? Hay lugares en el mundo, antiguos y olvidados, donde los ecos del pasado no son simples recuerdos, sino presencias activas que esperan ser despertadas. La historia que estás a punto de escuchar no trata sobre fantasmas que se ven o cadenas que se arrastran. Trata sobre algo mucho más sutil y aterrador, un aliento fétido que surge de la tierra misma. Un hedor a tumba abierta que solo se manifiesta cuando se pronuncian los nombres de ciertos muertos. Prepárate para acompañar a un hombre que, en su inocente búsqueda de conocimiento, descubrió que hay nombres que nunca, bajo ninguna circunstancia, deben ser pronunciados en voz alta. Julián era un historiador de vocación, un hombre cuya pasión residía en desempolvar los relatos olvidados que se escondían en los cementerios de la vieja Castilla. Su proyecto actual lo había llevado al camposanto más antiguo de las afueras de Burgos, un lugar donde las lápidas de piedra, erosionadas por siglos de viento y lluvia, se inclinaban como ancianos cansados. Su tarea era meticulosa, catalogar cada nombre, cada fecha, para preservar una memoria que se desvanecía con cada invierno. Equipado con su cuaderno y un cepillo para limpiar el musgo, pasaba sus tardes en un silencio solo roto por el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los cipreses. Fue durante una tarde de otoño, cuando el sol teñía el cielo de tonos anaranjados y melancólicos, que notó la primera anomalía. Estaba arrodillado frente a una tumba modesta, casi ilegible. Tras un esfuerzo considerable, logró descifrar el nombre grabado, Isidro Balbuena. En el instante en que sus labios formularon el nombre en un murmullo, una brisa helada y repentina lo golpeó. No era el viento natural que soplaba suavemente, esto fue un soplo aislado, gélido y, lo más perturbador de todo, cargado de un olor nauseabundo. Olía a tierra húmeda, a carne en descomposición, a la quietud corrompida de una cripta recién abierta. Duró apenas un segundo y luego desapareció, dejando a Julián desconcertado y con un sabor amargo en la boca. Lo atribuyó a una corriente de aire extraña, quizás proveniente de alguna tumba agrietada. Continuó su trabajo, moviéndose a la siguiente fila. Elvira Mendoza, Mateo Serrano. Nada. El aire permanecía limpio y fresco. Luego, llegó a una lápida perteneciente a la misma época que la primera. El nombre era Catalina Balbuena. Al pronunciarlo, la misma ráfaga pútrida lo envolvió, esta vez más intensa, más duradera. El hedor se aferró a su ropa y llenó sus fosas nasales, provocándole una arcada. El frío era tan penetrante que sintió como se le erizaba la piel. Ahora no podía haber duda, el fenómeno estaba directamente ligado a ese apellido. El miedo, frío y punzante, comenzó a reemplazar su curiosidad académica. Durante los días siguientes, Julián se obsesionó. Convirtió su investigación en un experimento macabro. Recorría el cementerio buscando sistemáticamente el apellido Balbuena. Cada vez que lo encontraba y lo pronunciaba, la respuesta era la misma, una exhalación fétida y helada que parecía surgir de la propia tierra bajo la lápida. Descubrió que eran una familia numerosa que había perecido en el transcurso de un solo año, siglos atrás. La causa de sus muertes no estaba registrada en los archivos de la iglesia, un vacío histórico que ahora parecía siniestro. La experiencia se volvió cada vez más aterradora. El olor se hacía más fuerte con cada nombre, más personal. Ya no era solo el olor a muerte, era un olor a sufrimiento, a una agonía prolongada que se había impregnado en el aire. Empezó a tener pesadillas. Soñaba que estaba atrapado bajo tierra, con el peso de la tierra húmeda sobre él, mientras el viento susurraba los nombres de los Balbuena una y otra vez. Se sentía observado entre las tumbas, como si al nombrar a los muertos, los estuviera arrancando de su descanso y ellos no estuvieran complacidos. La culminación de su horror llegó una tarde gris y plomiza. Había encontrado el que parecía ser el panteón principal de la familia, una estructura de piedra más grande, aunque en muy mal estado. En la placa principal, un nombre destacaba sobre los demás, el del patriarca, Jeremías Balbuena. Julián dudó. Una parte de él, la parte racional, le decía que terminara su trabajo. Pero su instinto de supervivencia le gritaba que se marchara y no volviera jamás. Con el corazón martilleándole en el pecho, respiró hondo y pronunció el nombre en voz alta y clara. La reacción fue instantánea y violenta.
No fue una brisa, fue un vendaval pestilente que estalló desde la base del panteón, arrojando hojas secas y polvo en un torbellino. El aire se volvió tan espeso y pútrido que Julián cayó de rodillas, ahogándose. El olor era insoportable, el hedor concentrado de una masacre. Y en medio de ese huracán fétido, escuchó algo más. Un susurro, claro como una voz a su lado, que decía, ¿por qué nos llamas? El terror puro y absoluto lo paralizó. No había nadie. Levantó la vista hacia el panteón y vio como una fina grieta negra recorría la piedra, desde la base hasta el nombre que acababa de pronunciar. De la grieta emanaba una oscuridad palpable y ese aliento helado de la tumba. Julián no necesitó ver más. Se levantó y corrió. Corrió sin mirar atrás, abandonando su cuaderno, sus herramientas, su proyecto. Huyó del cementerio y de Burgos, atormentado por un olor que pareció seguirlo durante semanas y por una pregunta susurrada que resonaría en sus pesadillas por el resto de su vida. Aprendió de la peor manera que algunos muertos no desean ser recordados, y que nombrar a ciertas almas es invitarlas a exhalar su eterna miseria sobre el mundo de los vivos. Si esta historia te ha helado la sangre, no te muevas. Aún quedan muchos secretos oscuros por desvelar. Demuéstranos tu valentía con un like y suscríbete al canal para que no te pierdas las pesadillas que están por venir. Historia 2. El sonido de pasos sobre las lápidas en Guadalajara. ¿Qué sonidos te aterran en la oscuridad? Para la mayoría, son los ruidos inesperados, una puerta que cruje, una rama que golpea la ventana. Pero, ¿y si el sonido más aterrador fuera uno rítmico, predecible y completamente imposible? Imagina trabajar de noche, rodeado por el silencio solemne de miles de tumbas, y escuchar pasos. No en el sendero a tu lado, sino sobre las frías y sagradas lápidas que cubren a los muertos. Pasos de alguien invisible que cada noche, a la misma hora, realiza una procesión solitaria sobre las sepulturas. Esta es la historia de un vigilante que descubrió que hay rutinas que ni siquiera la muerte puede romper. Ricardo aceptó el trabajo de vigilante nocturno en el Panteón de Belén por necesidad. El sueldo era decente y la tarea parecía sencilla: asegurarse de que las puertas estuvieran cerradas y que ningún vándalo perturbara la paz del lugar. Los primeros días fueron tranquilos, casi monótonos. Daba sus rondas bajo la luz de la luna, encontrando una extraña serenidad en la ciudad de los muertos. Las majestuosas tumbas y los mausoleos de cantera se alzaban como guardianes silenciosos en la noche. Pero esa tranquilidad se hizo añicos durante su primera semana, justo después de la medianoche. Mientras caminaba por uno de los pasillos principales, un sonido anómalo llegó a sus oídos. Era un clac, sordo y pesado, como el de un zapato pisando sobre piedra. Se detuvo y aguzó el oído. Silencio. Seguramente había sido un trozo de mampostería que se había desprendido. Continuó su camino, pero entonces lo escuchó de nuevo, o clac, clac, clac. Era un ritmo constante, lento y deliberado. No provenía del sendero de grava en el que él se encontraba, sino del área de las tumbas a su derecha. Sonaba inequívocamente como si alguien estuviera caminando directamente sobre las grandes losas de mármol que sellaban las sepulturas. Su primer instinto fue la ira. Pensó que eran jóvenes buscando emociones fuertes o profanadores de tumbas. Encendió su potente linterna y barrió con el haz de luz la sección de donde provenía el sonido. ¿Quién anda ahí? Este es un lugar sagrado, gritó al silencio. El sonido cesó al instante. La luz de su linterna no reveló nada más que hileras de tumbas inmóviles, bañadas por el pálido resplandor. Buscó meticulosamente entre las cruces y los ángeles de piedra, pero no había nadie. Las puertas del panteón estaban cerradas con cadenas y candados. Nadie podía haber entrado. Confundido, lo descartó como una extraña jugarreta del eco o de su propia mente. Pero a la noche siguiente, a la misma hora, los pasos regresaron. 00:05. Clac, clac, clac. De nuevo, sobre las lápidas. Esta vez, Ricardo no gritó. Se quedó quieto, escuchando. Los pasos seguían una ruta definida, como si la persona invisible estuviera visitando una tumba, luego otra, en una línea casi recta. La lógica le decía que era imposible. El sonido era demasiado claro, demasiado pesado para ser un animal.
Decidió que la próxima noche estaría preparado. Llevó consigo una linterna más potente y eligió un punto de escondite, un mausoleo oscuro que le ofrecía una vista perfecta del camino que los pasos parecían seguir. Esperó en la oscuridad, con el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y determinación. La medianoche llegó y pasó en un silencio tenso. Y entonces, comenzaron. Clac. El sonido nació cerca de la tumba más antigua de la fila. Ricardo contuvo la respiración, enfocando su mirada en la oscuridad. Clac. El sonido se movió a la siguiente lápida. Pese a que no podía ver nada, su mente dibujaba la imagen de una figura invisible dando un paso lento y pesado. Clac. Estaba cada vez más cerca de su escondite. Ricardo sintió que un sudor frío le recorría la espalda. Podía oír los pasos con una claridad aterradora, pero sus ojos no veían absolutamente nada moviéndose en la noche. Era una disonancia sensorial que le estaba destrozando los nervios. Los pasos estaban ahora a solo unas pocas tumbas de distancia. Podía sentir una extraña vibración en el aire, una caída en la temperatura. Reunió todo su coraje. En el momento en que escuchara el siguiente paso, el que sonaría justo frente a él, encendería la linterna y enfrentaría lo que fuera que estuviese allí. Clac. El sonido fue ensordecedor, justo donde había predicho. Ricardo saltó de su escondite y apretó el interruptor de la linterna. Un cono de luz blanca y brillante inundó el área. No había nada. Absolutamente nada. Solo la hilera de tumbas frías y silenciosas. Pero el sonido no se detuvo. Justo cuando la luz lo golpeó, escuchó otro clac detrás de él, como si la entidad hubiera pasado a su lado en ese mismo instante. Se giró frenéticamente, barriendo con la luz en todas direcciones, pero el caminante invisible continuó su ruta, alejándose con su ritmo metódico hasta que el sonido se desvaneció en la distancia. Ricardo se quedó de pie, temblando en medio del cementerio. La prueba era irrefutable y 1000 veces más aterradora que cualquier vándalo de carne y hueso. No estaba solo. Cada noche, una entidad invisible recorría el mismo camino de dolor, visitando las tumbas de sus seres queridos en una procesión eterna. No era una presencia maligna, pero su naturaleza incomprensible era profundamente perturbadora. Al día siguiente, Ricardo presentó su renuncia. No podía soportar la idea de pasar otra noche escuchando esa marcha fúnebre de un fantasma puntual. Le contó a su supervisor una excusa sobre problemas familiares. ¿Quién le creería la verdad? El Panteón de Belén guarda muchos secretos, pero el más escalofriante podría ser el del alma fiel que, incluso después de la muerte, se niega a abandonar su rutina de visitar a los que se fueron antes, caminando eternamente sobre las lápidas en la quietud de la noche de Guadalajara. La noche está llena de sonidos que no podemos explicar. Si te atreves a seguir escuchando, dale like a este vídeo y suscríbete. El próximo sonido que escuches podría ser el de tu propia puerta abriéndose lentamente. Historia 3. El ataúd que nunca se enfriaba en Sonora. El desierto de Sonora es una tierra de extremos. El sol castiga la tierra hasta volverla polvo y las noches traen un frío que cala hasta los huesos. En un lugar así, la piedra y el mármol de un cementerio actúan como testigos de estas temperaturas, arden bajo el sol y se vuelven gélidos al caer la noche. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que en medio de este ciclo implacable de calor y frío, existía una tumba que desafiaba todas las leyes de la naturaleza? Un ataúd de piedra que, sin importar la hora del día o la estación del año, siempre mantenía un calor inexplicable, un calor humano. Esta es la crónica de un viejo sepulturero que descubrió un secreto terrible, que no todos los que están enterrados descansan en paz, y que algunos cuerpos se niegan a enfriarse. Don Anselmo había sido el sepulturero del pequeño cementerio de Álamos durante más de 50 años. Conocía cada tumba, cada historia y cada crujido del viejo portón de hierro. Sus manos, curtidas y agrietadas por el sol y la tierra, habían cavado más tumbas de las que podía contar. Para él, la muerte era algo familiar, tranquilo y, sobre todo, frío. La frialdad de la piedra, la frialdad de la tierra, la frialdad final de la carne. Por eso, lo que descubrió una tarde de agosto lo sacudió hasta los cimientos de su ser. Estaba realizando su ronda habitual, quitando las malas hierbas que crecían con obstinación alrededor de las tumbas. El sol de la tarde era implacable, y buscando un respiro,
Se apoyó en un viejo sarcófago de piedra que se encontraba en la sección más antigua del cementerio. En el instante en que su espalda tocó la superficie, se apartó con un respingo. La piedra no estaba caliente por el sol, estaba tibia. Era un calor diferente, un calor suave, orgánico, como si estuviera apoyado en una persona viva. Intrigado, colocó la palma de su mano sobre la tapa del sarcófago. No había duda. Un calor constante y moderado emanaba desde el interior de la piedra. Tocó la tumba de al lado, estaba ardiendo por el sol. Tocó otra a la sombra, estaba fresca. Solo este sarcófago, perteneciente a un tal Eladio Grijalva, fallecido en 1889, irradiaba este calor vital y anómalo. Anselmo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor del desierto. La curiosidad se convirtió en una obsesión malsana. Cada día, Anselmo visitaba la tumba de Eladio Grijalva. Comprobaba su temperatura por la mañana, cuando el aire aún era fresco, estaba tibia. La comprobaba al mediodía, bajo el sol abrasador, seguía tibia, ni más caliente ni más fría. Y la comprobaba en la noche, cuando el desierto se congelaba, el calor persistía, una isla de vida febril en un océano de frío mortal. Era un calor que no tenía explicación lógica ni científica. Anselmo comenzó a investigar la historia de Eladio Grijalva. Los ancianos del pueblo contaban historias susurradas sobre él. Decían que fue un hombre de una vitalidad extraordinaria, casi inhumana. Un hombre que se jactaba de que la muerte no podría con él, que su sangre era demasiado caliente para enfriarse. Fue un terrateniente cruel y déspota, odiado por muchos, que murió de forma repentina y misteriosa. La leyenda local decía que en su lecho de muerte, en lugar de pedir perdón por sus pecados, maldijo a la propia muerte, jurando que su cuerpo nunca conocería el frío del olvido. Estas historias solo alimentaban el pavor de Anselmo. Empezó a sentir una presencia cuando se acercaba a la tumba. A veces, creía ver un leve vaho, como el de la respiración en una mañana fría, elevarse de las juntas de la tapa del sarcófago, aunque el calor del desierto hiciera tal cosa imposible. El miedo se apoderó de él, pero no podía dejarlo estar. Necesitaba una prueba definitiva. La oportunidad, o la condena, llegó durante una inusual ola de frío que azotó Sonora en pleno invierno. La temperatura cayó por debajo de cero, y una fina capa de escarcha cubrió el suelo del cementerio. Impulsado por una fuerza que no podía controlar, Anselmo se dirigió al cementerio en mitad de la noche, abrigado hasta las orejas y con una linterna en la mano temblorosa. La escarcha cubría todas las tumbas, haciéndolas brillar como monumentos de cristal bajo la luna. Todas, excepto una. El sarcófago de Eladio Grijalva estaba completamente libre de escarcha. La piedra estaba seca, y al acercarse, Anselmo pudo ver que una pequeña aura de calor derretía los copos de nieve antes de que tocaran la superficie. El calor era más perceptible que nunca, una declaración desafiante contra el frío de la noche. Con el corazón en la garganta, Anselmo hizo algo que se arrepentiría por el resto de su vida. Se arrodilló y pegó la oreja a la gruesa piedra del sarcófago. Al principio, solo escuchó el silbido del viento. Pero luego, a través de la densidad de la roca, percibió un sonido. Un sonido rítmico, sordo y constante. Un sonido que conocía muy bien, pero que nunca debería haber escuchado en ese lugar. Era un latido. Bum bum, bum bum, bum bum. Lento, pesado, pero inconfundible. Era el latido de un corazón humano, bombeando sangre caliente dentro de una tumba de más de un siglo de antigüedad. Un grito ahogado escapó de los labios de Anselmo. Se apartó de la tumba como si ésta quemara, tropezando hacia atrás y cayendo sobre la tierra helada. Su mente se negaba a procesar lo que había oído. Eladio Grijalva, el hombre que juró que nunca se enfriaría, había cumplido su palabra. No estaba muerto. O, si lo estaba, una parte de él, su corazón, su calor, seguía luchando contra la muerte en una prisión de piedra bajo el suelo del desierto. Anselmo nunca volvió a tocar esa tumba. Se jubiló poco después, dejando el secreto del ataúd tibio a su sucesor, sin atreverse a pronunciar la horrible verdad. El sarcófago de Eladio Grijalva permanece en el cementerio de Álamos, un faro de calor antinatural, un recordatorio terrorífico de que hay voluntades tan fuertes que pueden obligar a un cuerpo a mantener su calor vital, esperando,
Quizás, el día en que pueda volver a caminar bajo el sol de Sonora. Hay secretos que yacen bajo tierra, esperando ser descubiertos. Si quieres seguir desenterrando los horrores que se esconden en la oscuridad, apoya este vídeo con un like y suscríbete. Te prometemos que no podrás dormir. Historia 4. El monje que se arrodilló junto a él en Morelos. La fe puede ser un refugio, un bálsamo para el alma en la soledad de la noche. Para un sacerdote, la capilla es el lugar más seguro del mundo, un santuario protegido por la presencia divina. Pero, ¿qué ocurre cuando la santidad del lugar es compartida por una devoción que trasciende la barrera de la vida y la muerte? ¿Qué pasa si, en medio de tu oración más profunda, una figura se arrodilla a tu lado para rezar contigo, una figura que no pertenece a este mundo? Esta es la historia del padre Mateo, un joven sacerdote que, en la quietud de un antiguo monasterio, encontró un compañero de oración cuya piedad era tan eterna como su propia muerte. El padre Mateo había sido asignado al monasterio de Tepoztlán, un lugar de imponentes muros de piedra y una historia que se hundía en las raíces de la evangelización en México. El monasterio era hogar de una docena de monjes ancianos, hombres de rutinas silenciosas y fe inquebrantable. A Mateo le encantaba la paz del lugar, especialmente la de la capilla principal durante la noche. Cuando todos los demás dormían, él se arrodillaba en el reclinatorio frente al altar mayor, bajo la mirada de santos de madera tallada, y encontraba una conexión especial con Dios en el silencio absoluto. Una noche, mientras estaba sumido en una oración profunda, una sensación sutil lo sacó de su concentración. No fue un sonido, sino un cambio en el ambiente, la percepción de una presencia cercana. Abrió los ojos y miró a su lado. Allí, arrodillado junto a él en el reclinatorio contiguo, había un monje. Mateo no lo había oído llegar. La figura estaba completamente inmóvil, con la cabeza inclinada y las manos entrelazadas, cubierto por la tradicional capucha de la orden. Mateo sonrió para sus adentros. Supuso que era el hermano Anselmo, el más anciano y devoto de todos, conocido por sus vigilias nocturnas. Sintió una oleada de camaradería. No estaban solos en su fe. Sin decir una palabra, para no romper la atmósfera sagrada, Mateo volvió a inclinar la cabeza y continuó con sus oraciones, sintiéndose reconfortado por la piadosa compañía. Rezaron juntos en un silencio compartido durante lo que pareció una hora. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, una extraña inquietud comenzó a filtrarse en la mente de Mateo. El monje a su lado no se había movido ni un milímetro. No había ajustado su postura, ni tosido, ni siquiera el más mínimo sonido de su túnica rozando la madera. La inmovilidad era total, antinatural. Además, Mateo comenzó a notar un frío que emanaba de la figura, un frío que no correspondía a la temperatura de la capilla. Era un frío de cripta, húmedo y penetrante. Su concentración se rompió. La curiosidad, teñida de un miedo incipiente, lo venció. Levantó la cabeza y observó al monje más de cerca. La túnica que vestía era de un tejido áspero y un corte arcaico, diferente al que usaban los monjes actualmente. Sus manos, entrelazadas sobre el reclinatorio, eran de un blanco ceroso, casi translúcido, con nudillos que parecían demasiado afilados bajo la piel. Un sentimiento de pavor comenzó a oprimirle el pecho. «La paz sea contigo, hermano», susurró Mateo, con la voz temblorosa. La figura no respondió. No hubo ninguna reacción. Siguió en su postura de oración, una estatua de devoción silenciosa. Mateo se inclinó un poco más, tratando de ver el rostro oculto bajo la capucha. La oscuridad allí dentro era densa. Y entonces, se dio cuenta de lo que era realmente imposible. El monje no respiraba. No había el más mínimo movimiento en su pecho, ni el más leve sonido de inhalación o exhalación. Estaba compartiendo el espacio sagrado con algo que solo imitaba la vida. El pánico se apoderó de él. Quería gritar, correr, pero estaba paralizado por el terror. Justo en ese momento, como si sintiera su miedo, la figura comenzó a moverse. Lenta, muy lentamente, la cabeza encapuchada se levantó. No fue un movimiento humano, sino el de algo rígido, como una marioneta cuyas cuerdas se tensan después de siglos de inactividad. Mateo contuvo el aliento, incapaz de apartar la vista. La cabeza se inclinó hacia él, y de la profunda oscuridad de la capucha,
Dos puntos de una negrura aún más profunda lo miraron. No había ojos, solo vacíos que parecían absorber la luz y el alma. El rostro, visible a medias, era el de una momia, piel reseca y apergaminada estirada sobre los huesos de una calavera, con los labios resecos y entreabiertos en una mueca de oración eterna. La figura no emitió sonido, pero Mateo escuchó una voz en su mente, una voz que sonaba a polvo y a siglos de soledad: gracias por rezar conmigo, hermano. El terror finalmente rompió su parálisis. Mateo lanzó un grito ahogado y se arrastró hacia atrás, cayendo torpemente al suelo. Se alejó a gatas, sin atreverse a darle la espalda a la aparición. Cuando sus ojos volvieron al reclinatorio, el monje había desaparecido. El aire ya no estaba frío. Estaba solo de nuevo. Pero la capilla ya no se sentía como un santuario. Se sentía como una tumba. A la mañana siguiente, con el rostro pálido y las manos aún temblorosas, le contó su experiencia al abad. El anciano lo escuchó con una expresión grave y triste. Cuando Mateo describió la túnica arcaica, el abad asintió lentamente y lo guió a la cripta bajo la capilla. Allí, le mostró una pequeña sección tapiada. Hace 300 años, explicó el abad, un monje llamado Fray Ambrosio fue juzgado por herejía. Su castigo fue el votum silentii, el voto de silencio eterno. Fue emparedado vivo aquí mismo, en los cimientos de la capilla que tanto amaba. La leyenda dice que su espíritu, consumido por una devoción tan grande que ni la muerte pudo apagar, a veces sube a la capilla por la noche, buscando a alguien con quien compartir sus oraciones interrumpidas. Mateo nunca más rezó solo en la capilla por la noche. Había descubierto que la fe puede construir puentes entre el cielo y la tierra, pero también entre los vivos y los muertos que se niegan a abandonar su puesto de oración. A veces, la compañía que anhelamos en la soledad puede venir de lugares que no imaginamos. Si esta historia te ha hecho mirar por encima de tu hombro, dale a like y suscríbete. Todavía hay muchos espectros esperando para compartir su silencio contigo. Historia 5. El alma que se negó a ser bendecida en Zaragoza. La batalla entre el bien y el mal, entre lo sagrado y lo profano, se ha librado desde el principio de los tiempos. Un sacerdote, armado con su fe y sus oraciones, es un soldado en esa guerra. Pero, ¿qué sucede cuando el enemigo no es un demonio o un espíritu errante, sino la tierra misma? ¿Qué ocurre cuando el suelo bajo tus pies se rebela contra las palabras sagradas, respondiendo a una bendición con un rugido de odio desde las profundidades? Adéntrate en un pequeño pueblo de Zaragoza, donde un joven sacerdote intentó consagrar un terreno y descubrió que hay almas tan corruptas y desafiantes que su maldad ha envenenado la propia tierra que las acoge, negándose a ser bendecidas. El padre Gabriel llegó a la parroquia de Trasmoz, un pueblo aragonés famoso por sus leyendas de brujería y aquelarres, con el corazón lleno de fervor y la intención de renovar la fe de la comunidad. Una de sus primeras tareas fue la de bendecir una pequeña parcela de tierra junto al viejo cementerio. El terreno había estado abandonado durante generaciones y el ayuntamiento quería convertirlo en una extensión del Camposanto. Para Gabriel, era una tarea rutinaria, un acto simple de consagración. Una mañana soleada, acompañado por 2 monaguillos y un puñado de feligreses curiosos, se dirigió al terreno. Llevaba su estola, su hisopo y un caldero con agua bendita. El lugar tenía un aire extraño, a pesar del sol, parecía más sombrío que sus alrededores, y la hierba que crecía allí era escasa y de un color amarillento y enfermizo. Gabriel no le dio importancia y comenzó el ritual. Levantó su mano y comenzó a recitar la oración de bendición en latín. Pater noster, qui es in caelis. Apenas había pronunciado las primeras palabras cuando un sonido extraño lo interrumpió. Fue un murmullo bajo, profundo, que pareció venir de todas partes y de ninguna a la vez. Los feligreses se miraron entre sí, desconcertados. Gabriel frunció el ceño, pensando que podría ser el viento en alguna cueva cercana, y continuó. Benedic, Domine, locum istum. Al pronunciar la palabra bendice, el murmullo se intensificó. Ahora sonaba como un gruñido grave, vibrante, que hacía temblar ligeramente el suelo bajo sus pies. Los monaguillos retrocedieron, asustados. El agua en el caldero comenzó a ondularse sin ninguna causa aparente. El ambiente se volvió tenso, opresivo. Gabriel, aunque nervioso, se aferró a su fe.
Esto era una prueba, una manifestación del mal que se resistía a la luz. Con voz más fuerte y firme, continuó la oración. Sumergió el hisopo en el agua bendita y se preparó para rociar la tierra. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. En el instante en que la primera gota de agua bendita tocó el suelo, la tierra respondió con una furia inimaginable. Un rugido gutural y atronador surgió de las profundidades. Un sonido de pura rabia y dolor que hizo que todos los presentes se taparan los oídos. La tierra tembló violentamente, y una pequeña fisura apareció en el lugar donde había caído el agua, de la cual salió un vapor sulfuroso y maloliente. Los pájaros de los árboles cercanos huyeron en una bandada aterrorizada. Los feligreses gritaron y retrocedieron, huyendo del lugar. Solo Gabriel y sus temblorosos monaguillos permanecieron. El sacerdote estaba pálido, pero su determinación se había convertido en un celo combativo. Esto no era un simple terreno baldío, algo maligno residía aquí. Volvió a rociar el suelo con más agua bendita. Cada gota que tocaba la tierra provocaba un nuevo rugido subterráneo, más fuerte y desafiante que el anterior. Era como intentar bautizar a un demonio que se retorcía de agonía. Decidido a no ser vencido, Gabriel se arrodilló, plantó un pequeño crucifijo de madera en el suelo y comenzó a rezar el exorcismo de San Miguel Arcángel. Sancte Michael Archangele, deféndenos in proelio. La reacción fue aún más violenta. El rugido se convirtió en un bramido ensordecedor, y la tierra alrededor del crucifijo comenzó a humear y a ennegrecerse como si el ácido la estuviera quemando. El crucifijo de madera empezó a vibrar, y ante los ojos atónitos de Gabriel, se partió en dos y se consumió en una pequeña llama de fuego negro, dejando solo cenizas. El sacerdote se levantó de un salto, el terror finalmente superando su fe. El mal que habitaba en ese lugar era antiguo, poderoso y estaba anclado a la propia tierra. No era un espíritu que pudiera ser expulsado, era una corrupción, una mancha en el alma del mundo. Comprendió que no podía ganar. Esa noche, investigó en los archivos parroquiales más antiguos, textos que llevaban siglos sin ser abiertos. Lo que encontró le heló la sangre. Siglos atrás, durante la época de la Inquisición, una mujer acusada de ser la bruja más poderosa de Aragón fue quemada en la hoguera en esa misma parcela. Su nombre era Elara. Los registros decían que mientras las llamas la consumían, no gritó de dolor, sino que rió y maldijo a Dios, a la iglesia y a la misma tierra sobre la que moría. Juró que su alma nunca se iría, que se fusionaría con el suelo y que nunca, jamás, aceptaría la bendición de un Dios al que odiaba. Se había convertido, literalmente, en tierra profana. El padre Gabriel abandonó sus planes de extender el cementerio. Declaró el terreno como no consagrado y prohibió a cualquiera poner un pie en él. El pueblo de Trasmoz añadió una nueva y terrorífica leyenda a su colección. La historia de un alma tan llena de odio que se negó a ser bendecida. Un alma cuyo rugido de desafío eterno aún puede escucharse bajo tierra si te atreves a susurrar una oración en su profano dominio. Hay lugares en el mundo que rechazan la luz. Si te fascinan estas historias donde la oscuridad responde, dale like y suscríbete al canal. La próxima vez que pases por un terreno abandonado, te preguntarás qué alma resentida duerme bajo tus pies. Historia 6. El retrato que lo seguía con la mirada en Madrid. Los cementerios están llenos de ojos. Los ojos de los ángeles de mármol, de los santos en los vitrales, y más inquietantemente, los ojos de aquellos que ya no están, capturados para siempre en fotografías de porcelana descoloridas por el tiempo. Miramos estas imágenes y vemos un momento congelado, un rostro sin vida. Pero, ¿y si uno de esos retratos no estuviera tan sin vida como parece? ¿Y si unos ojos de cerámica pudieran seguir tus movimientos, observándote con una intensidad silenciosa que te hiela el alma? Esta es la historia de un hombre que, en un histórico cementerio de Madrid, se convirtió en el objeto de atención de un retrato que no estaba dispuesto a dejarlo pasar desapercibido. Carlos era un fotógrafo aficionado con una fascinación por la melancolía gótica de los cementerios antiguos. El cementerio de la Almudena en Madrid era su lugar favorito, un laberinto de mausoleos opulentos y tumbas humildes, cada uno con su propia historia silenciosa. Le gustaba capturar la belleza en la decadencia, la forma en que la luz jugaba con las estatuas cubiertas de musgo y las cruces de hierro forjado. Fue durante una de sus visitas que se topó con una lápida particular en una de las secciones más antiguas.
Era una tumba sencilla, pero lo que llamó su atención fue la fotografía de porcelana incrustada en la piedra. Era el retrato de una mujer joven, de una belleza severa y penetrante. Tenía el pelo oscuro recogido en un peinado de principios del siglo XX y unos ojos grandes y oscuros que parecían mirar directamente al espectador. El nombre grabado debajo era Leonor Valcárcel. Carlos sintió una extraña conexión con la imagen. Había algo en su mirada que era increíblemente intenso, casi vivo. Levantó su cámara y tomó varias fotos desde diferentes ángulos. Mientras se movía alrededor de la tumba, tuvo la extraña sensación de que los ojos de la fotografía lo seguían. Lo descartó de inmediato como una ilusión óptica, un truco común de la perspectiva en retratos bidimensionales. Sin embargo, la sensación era tan persistente y extraña que le dejó una profunda inquietud. La semana siguiente, Carlos volvió al cementerio para continuar su proyecto. Inconscientemente, sus pasos lo llevaron de vuelta a la tumba de Leonor. Al acercarse, se fijó de nuevo en el retrato. La mujer parecía mirarlo directamente mientras él se aproximaba. Para probar su teoría, caminó de un lado a otro frente a la lápida, manteniendo la vista fija en la fotografía. El efecto era innegable y aterrador. No era una simple ilusión óptica. La cabeza en el retrato permanecía inmóvil, pero los ojos, dentro de sus cuencas de porcelana, parecían girar sutilmente, siguiendo cada uno de sus movimientos. El corazón de Carlos empezó a latir con fuerza. Esto era imposible. Se acercó hasta que su rostro estuvo a centímetros de la fría porcelana. Los ojos oscuros lo miraban fijamente. Dio un paso lento hacia la izquierda. Los iris pintados se deslizaron en la misma dirección, manteniendo el contacto visual. Era un movimiento mínimo, casi imperceptible, pero estaba ocurriendo. Se sentía como un insecto bajo la lupa, examinado por una conciencia atrapada detrás de una capa de esmalte cerámico. La fascinación de Carlos se convirtió en una mezcla de miedo y obsesión. ¿Quién era Leonor Valcárcel? ¿Por qué sus ojos seguían a los vivos? Pasó días en los archivos de la ciudad, buscando información sobre ella. Descubrió que Leonor había muerto joven, a los 22 años, en circunstancias trágicas. Oficialmente, se dictaminó como un suicidio, pero los rumores de la época hablaban de un asesinato pasional, un crimen cometido por un amante celoso que nunca fue llevado ante la justicia. Decían que su espíritu no podía descansar hasta que su asesino fuera expuesto. Con esta nueva información, la experiencia en el cementerio adquirió un matiz aún más siniestro. Volvió a la tumba, esta vez no como fotógrafo, sino como un investigador improvisado, atraído por el misterio. Al llegar, notó que la mirada de Leonor parecía diferente. Ya no era solo una observación pasiva, había una intensidad en ella, casi una súplica. ¿Qué quieres, Leonor?, susurró Carlos a la fotografía, sintiéndose un completo idiota pero incapaz de evitarlo. Mientras hablaba, sintió un frío repentino en el aire. La mirada de la mujer pareció intensificarse aún más. Carlos sintió un impulso irracional. Sacó su teléfono y buscó en internet los periódicos de la época del asesinato de Leonor. Encontró un artículo antiguo con una fotografía borrosa del principal sospechoso, su amante, un hombre poderoso que usó su influencia para evitar la cárcel. El hombre tenía un rostro distinguido, pero con unos ojos pequeños y crueles. Movido por ese impulso, Carlos sostuvo su teléfono frente al retrato de Leonor, mostrándole la foto de su presunto asesino. En ese instante, ocurrió algo que desafió toda racionalidad. La expresión de la mujer en la fotografía cambió. La mirada de súplica se transformó en una de puro odio y furia. Y luego, un sonido agrietó el silencio del cementerio. Un fino crack resonó en el aire. Una lágrima de porcelana, una grieta delgada como un cabello, apareció en el retrato, descendiendo desde uno de los ojos oscuros. Carlos dio un grito ahogado y dejó caer el teléfono. La tumba, la fotografía, todo el lugar parecía vibrar con una emoción helada y antigua. Había interactuado con el espíritu de Leonor, le había mostrado el rostro de su asesino, y ella había reaccionado. Su dolor y su ira eran tan fuertes que habían logrado afectar el objeto físico que la representaba. Aterrorizado, Carlos huyó del cementerio de la Almudena y nunca más volvió. No quería saber más del destino de Leonor ni de su amante.
Había cruzado una línea, había atisbado un tormento que no estaba destinado a los vivos. A veces, por la noche, cuando cierra los ojos, todavía ve el retrato de Leonor Valcárcel, con sus ojos oscuros y penetrantes, siguiéndolo en la oscuridad de su mente, un recordatorio perpetuo de que incluso en la muerte, algunas miradas nunca se apartan. Hay ojos que nos observan desde el otro lado, atrapados en viejos retratos. Si te ha gustado esta historia y quieres sentir más miradas sobre ti, no olvides dejar tu like y suscribirte. Quizás la próxima foto antigua que veas te devuelva la mirada. Historia 7. El sonido de cadenas en la capilla del cementerio en Texas. En el corazón de la noche, el silencio de un cementerio es una cosa sagrada. Pero hay horas, momentos específicos del día, en que ese velo de silencio se rasga y el pasado sangra hacia el presente. Las 3 de la madrugada, conocida como la hora del diablo o la hora de las brujas, es uno de esos momentos. Es una hora en que el mundo de los vivos y el de los muertos están más cerca. Ahora, imagina escuchar los rezos de los fieles en una capilla a esa hora impía, mezclados con un sonido que no pertenece allí, el arrastrar pesado y metálico de cadenas, un sonido cuyo origen nadie puede encontrar, pero cuyo significado todos temen. El cementerio de Blackwood, en una zona rural y olvidada de Texas, era conocido por 2 cosas: sus robles centenarios cubiertos de musgo español y su pequeña capilla de madera, que databa de la época de la Guerra Civil. La capilla, aunque en desuso para servicios regulares, era mantenida por la comunidad local, y una extraña tradición había surgido en torno a ella. Un grupo de mujeres devotas se reunía allí cada noche, a las 3 de la madrugada, para rezar el rosario, creyendo que a esa hora sus oraciones tenían más poder contra las fuerzas de la oscuridad. El padre Michael, recién llegado al condado, escuchó esta historia con escepticismo pero también con curiosidad. Las mujeres le juraron que, a menudo, durante sus oraciones, escuchaban un sonido inexplicable que se unía a sus voces. Un sonido metálico, como el de gruesas cadenas siendo arrastradas por el suelo de piedra de la capilla. Le rogaron que fuera con ellas, que bendijera el lugar y les diera paz. Intrigado, Michael aceptó. Una noche, poco antes de las 3, se unió al pequeño grupo de mujeres en la fría y austera capilla. El lugar estaba iluminado solo por unas pocas velas, cuyas llamas danzantes proyectaban sombras alargadas y temblorosas sobre las paredes de madera. El ambiente era solemne y cargado de expectación. A las 3 en punto, las mujeres comenzaron a rezar. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Los primeros minutos transcurrieron en una calma absoluta. Michael comenzó a pensar que todo era producto de la sugestión. La única respuesta a los rezos era el eco de sus propias voces en la pequeña nave. Pero entonces, cuando comenzaban el segundo misterio, lo escuchó. Fue un sonido sutil al principio, casi imperceptible. Un shhh clank metálico y apagado que parecía venir de la parte trasera de la capilla, cerca del altar. Pensó que podría ser una tubería vieja o un animal. Pero el sonido se repitió, esta vez más claro, más cercano. Shhh clank, shhh clank. Era el ritmo inconfundible de eslabones de hierro pesados, arrastrados lentamente sobre un suelo de piedra. Las mujeres no detuvieron sus oraciones, pero sus voces vacilaron. Sus ojos se movían nerviosamente por la capilla, buscando el origen del ruido. Michael se levantó y, con una vela en la mano, caminó hacia el altar. El sonido parecía moverse con él, siempre un paso por delante, siempre en las sombras donde su luz no llegaba. Revisó detrás del altar, en la pequeña sacristía, en el confesionario cubierto de polvo. No había nada. No había cadenas, ni nada que pudiera producir ese sonido. Regresó a su banco, confundido y con un nudo de ansiedad en el estómago. Las oraciones continuaron, y el sonido de las cadenas también. A veces se detenía, como si el portador invisible estuviera escuchando los rezos, y luego se reanudaba, su ritmo lento y pesado llenando cada pausa entre las avemarías. El sonido no era agresivo, pero sí profundamente melancólico y opresivo. Era como el lamento de un prisionero, una penitencia eterna que se desarrollaba en un plano invisible. La tensión en la capilla era insoportable. El aire se sentía pesado, cargado de una tristeza antigua. Michael decidió tomar cartas en el asunto.
Con voz firme, interrumpiendo las oraciones, dijo, «En el nombre de Jesucristo, te pregunto, Espíritu, ¿quién eres y cuál es tu pena?» En el instante en que pronunció esas palabras, un silencio sepulcral cayó sobre la capilla. El arrastrar de las cadenas cesó abruptamente. Pero el silencio que siguió fue peor que el ruido. Era un silencio expectante, pesado, como si una entidad hubiera detenido su marcha para prestarle toda su atención. Las llamas de las velas parpadearon violentamente, y una ráfaga de aire helado recorrió la capilla, apagando la mitad de ellas y sumiendo el lugar en una penumbra aún más profunda. Y entonces, un único y ensordecedor clan metálico resonó justo al lado del padre Michael, como si una cadena masiva hubiera sido arrojada al suelo a sus pies. Las mujeres gritaron. Michael saltó hacia atrás, su corazón latiendo desbocado. Iluminó el suelo con su vela temblorosa, pero no había nada allí. Asustados, el grupo terminó sus oraciones apresuradamente y abandonó la capilla, dejando que la oscuridad reclamara el lugar. Al día siguiente, Michael investigó la historia de la capilla. Descubrió que, durante la Guerra Civil, el terreno sobre el que se construyó fue utilizado como un campo de prisioneros improvisado. Un prisionero en particular, un hombre conocido solo como Jedediah, fue acusado de traición y mantenido encadenado en el sótano de la estructura original. Fue torturado durante semanas y, según los registros, pasaba sus días y noches rezando en voz alta, pidiendo perdón. Murió encadenado, y su cuerpo fue enterrado en una tumba sin marcar en algún lugar bajo los cimientos de la nueva capilla. El padre Michael comprendió entonces la terrible verdad. El espíritu de Jedediah no era maligno. Estaba atrapado en un bucle eterno, reviviendo su encarcelamiento y su penitencia. A las 3 de la madrugada, la hora en que el velo es más delgado, los rezos de las mujeres devotas lo despertaban, y él se unía a ellas a su manera, arrastrando las cadenas fantasmales de su interminable cautiverio, un prisionero en la casa de Dios, buscando una absolución que nunca llegaría. Ciertas horas de la noche pertenecen a los muertos. Si te atreves a pasar la vigilia con nosotros y escuchar más historias de la hora bruja, dale un fuerte like al vídeo y suscríbete. Pero ten cuidado con los sonidos que escuchas en la oscuridad. Historia 8. La tierra que se abría sola al terminar la misa en Michoacán. La misa es el clímax de la liturgia católica, un momento en que se cree que el cielo y la tierra se encuentran. El altar es el punto focal de este misterio, un lugar sagrado de sacrificio y comunión. Pero en un pequeño y remoto pueblo de Michoacán, el altar guardaba un secreto mucho más oscuro. Para el sacerdote de la parroquia, el final de la misa no traía paz, sino un terror creciente, pues cada vez que pronunciaba las palabras finales, la tierra misma, justo frente al altar, respondía de una manera blasfema y aterradora, se agrietaba y se abría, como si algo debajo quisiera salir o protestar contra el acto sagrado que acababa de concluir. El padre Elías era un hombre de fe sencilla y arraigada, enviado a la parroquia de San Juan Parangaricutiro, un pueblo con una historia marcada por la furia de la tierra, habiendo sido parcialmente sepultado por el volcán Paricutín décadas atrás. La iglesia era una de las pocas estructuras antiguas que quedaban, un bastión de fe contra las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, Elías pronto descubriría que había otras fuerzas, mucho más antiguas y siniestras, que residían bajo su santuario. Todo comenzó sutilmente. Después de su primera misa dominical, al dar la bendición final y decir «podéis ir en paz», Elías escuchó un leve crujido. Vio una finísima grieta, como un cabello, aparecer en las baldosas de piedra justo delante del escalón del altar. Era tan pequeña que pensó que era solo el asentamiento normal de un edificio viejo. No le dio mayor importancia. Pero al domingo siguiente, después de la bendición, el crujido fue más fuerte, y la grieta se hizo visiblemente más larga y ancha. Algunos feligreses que estaban en las primeras filas lo notaron y murmuraron entre ellos. Elías sintió una punzada de inquietud. La coincidencia era extraña. ¿Por qué ocurría precisamente al final de la misa? Con cada misa que celebraba, el fenómeno empeoraba. La grieta se convirtió en una red de fisuras que se extendían desde el altar. El crujido se transformó en un sonido de rechinamiento, como si la piedra estuviera siendo sometida a una presión inmensa desde abajo. El terror comenzó a apoderarse de la congregación. La gente empezó a evitar las primeras filas, y una atmósfera de pavor reemplazó a la de devoción.
Sabían, al igual que el sacerdote, que esto no era natural. Elías intentó todo lo que se le ocurrió. Roció el suelo con agua bendita, celebró misas de sanación, rezó letanías a los santos. Nada funcionaba. La tierra bajo su iglesia parecía rechazar activamente el sacramento. El clímax de cada servicio ya no era la Eucaristía, sino el momento de pavor en que todos esperaban el sonido de la tierra rompiéndose una vez más. Desesperado, Elías decidió investigar la historia de la iglesia, buscando en los archivos polvorientos de la sacristía. Allí encontró un diario antiguo, perteneciente a un sacerdote del siglo XVIII que había supervisado la construcción de la iglesia. Las páginas, escritas con una caligrafía temblorosa, revelaron una historia espantosa. Antes de que la iglesia fuera construida, ese lugar era un centro de adoración para un culto pagano prehispánico que practicaba sacrificios humanos. Adoraban a una deidad de la tierra, una entidad sedienta de sangre y oscuridad. Cuando los misioneros españoles llegaron, reprimieron el culto por la fuerza. El líder del culto, un poderoso hechicero, fue ejecutado en ese mismo lugar. Antes de morir, lanzó una maldición, jurando que la tierra nunca aceptaría al dios extranjero, y que siempre reclamaría lo que era suyo. Para sellar la maldición, fue enterrado vivo justo donde ahora se encontraba el altar. El diario del sacerdote constructor detallaba los horribles problemas que enfrentaron, herramientas que desaparecían, obreros que enfermaban misteriosamente, y lo más alarmante, el suelo que se negaba a sentarse. A pesar de todo, construyeron la iglesia encima, creyendo que la santidad del edificio suprimiría la maldición pagana. Durante siglos, pareció funcionar. Pero ahora, por alguna razón, la antigua maldad estaba despertando. Armado con este conocimiento aterrador, el padre Elías supo que tenía que enfrentar la amenaza. Anunció a su congregación que celebraría una misa especial de exorcismo. La iglesia estaba llena, no tanto por fe, sino por una curiosidad mórbida. Elías celebró la misa con una fervorosa intensidad que nunca antes había sentido. Su voz resonaba en la nave, una batalla de palabras sagradas contra un mal silencioso. Llegó el momento final. Se paró frente al altar, con el corazón martillándole contra las costillas. Miró a los rostros asustados de sus feligreses y luego al suelo agrietado. Respiró hondo y pronunció las palabras: «La misa ha terminado. Podéis ir en paz». La reacción fue la más violenta que jamás habían presenciado. Un estruendo profundo y gutural surgió de debajo del suelo. La tierra no solo se agrietó, se abrió. Una fisura de varios centímetros de ancho apareció, recorriendo el pasillo central desde el altar hasta la puerta. De la grieta emanó un olor a tierra húmeda y a algo más, a descomposición antigua. Un viento frío y fétido salió de la abertura, apagando todas las velas del altar y sumiendo la iglesia en una penumbra repentina. Los feligreses gritaron y entraron en pánico, corriendo hacia las salidas. El padre Elías se quedó allí, paralizado, mirando la herida abierta en el suelo de su iglesia. Había intentado imponer la paz de Dios, pero la tierra bajo sus pies había respondido con un grito de desafío. La maldición del hechicero era real. El suelo no solo se abría, estaba protestando, rechazando la consagración, recordando a todos que debajo de la casa de Dios, una deidad mucho más antigua y hambrienta todavía reclamaba su dominio. La iglesia fue clausurada poco después, considerada insegura. Pero los lugareños sabían la verdadera razón. Sabían que no eran los cimientos los que estaban fallando, sino la propia santidad del lugar, que había perdido la batalla contra el alma oscura de la tierra sobre la que fue construida. A veces, los lugares más sagrados se construyen sobre los cimientos más profanos. Si te atraen las historias donde el bien y el mal chocan de forma tan literal, demuestra tu apoyo con un like y suscríbete. Todavía hay muchas capas de tierra que remover. Historia 9. La vela que nunca se apagaba en Sevilla. El fuego es un símbolo poderoso. Puede representar la vida, la fe, la memoria. En un cementerio, una vela encendida en una tumba es una oración silenciosa, un recordatorio de que un alma no ha sido olvidada. Pero las llamas son frágiles, vulnerables al viento y a la lluvia. ¿Qué pensarías, entonces, de una vela cuya llama se negaba a morir? Una llama solitaria en un cementerio de Sevilla que ardía día y noche, semana tras semana,
sin consumirse y sin que ninguna tormenta pudiera apagarla. Esta es la historia de una luz eterna que, en lugar de traer consuelo, proyectaba una sombra de misterio y pavor. El cementerio de San Fernando en Sevilla es un lugar de serena belleza, donde los mausoleos blancos brillan bajo el sol andaluz. Antonio, el encargado del mantenimiento, conocía cada rincón de aquel vasto recinto. Era un hombre pragmático, no dado a las supersticiones, pero había algo que llevaba semanas perturbando su lógica. Era una vela. Estaba situada sobre una tumba sin nombre, una simple losa de piedra sin inscripción alguna, en una de las partes más antiguas y olvidadas del cementerio. Era una vela de cera blanca, sencilla, como cualquier otra. La primera vez que Antonio la vio, asumió que un familiar la había dejado ese mismo día. Pero al día siguiente, la vela seguía allí, ardiendo con la misma intensidad. Y al día siguiente también. Y al siguiente. Pasó una semana, y la vela no mostraba signos de consumirse. La mecha permanecía a la misma altura, la cera no se derretía. Era una imposibilidad física que desafiaba cualquier explicación. Su curiosidad se convirtió en desconcierto. Intentó apagarla. Sopló con todas sus fuerzas, pero la pequeña llama ni siquiera vaciló. Era como soplar contra una imagen pintada. Frustrado, intentó apagarla con los dedos húmedos, pero al acercarse, un calor intenso e inesperado lo hizo retroceder. La llama, aunque pequeña, irradiaba un calor desproporcionado. Los días se convirtieron en semanas. Sevilla fue azotada por una fuerte tormenta de otoño. Vientos huracanados y una lluvia torrencial barrieron la ciudad. Antonio estaba seguro de que la tormenta finalmente apagaría la misteriosa vela. A la mañana siguiente, después de que la tormenta amainara, fue directamente a la tumba sin nombre. Lo que vio le heló la sangre. En medio de los charcos y las hojas caídas, la vela seguía encendida, su pequeña llama ardiendo tranquilamente, como si la furia de la tormenta no hubiera sido más que una suave brisa. El suelo a su alrededor estaba empapado, pero la base de la vela estaba perfectamente seca. El misterio de la vela se convirtió en la comidilla del personal del cementerio y de algunos visitantes habituales. Nadie recordaba quién podría haberla encendido, y la tumba sin nombre no ofrecía ninguna pista. No había registros de quién estaba enterrado allí, la tumba era tan antigua que su historia se había perdido en el tiempo. La gente comenzó a especular. Algunos decían que era un milagro, la llama de un alma santa. Otros, más temerosos, susurraban que era algo oscuro, una luz infernal. Un historiador local, al enterarse de la historia, se interesó por el enigma. Pasó semanas investigando en los archivos de la ciudad, buscando cualquier pista sobre esa parcela del cementerio. Finalmente, encontró una referencia en un viejo mapa eclesiástico. El lugar no estaba registrado como una tumba, sino como el sitio donde, en el siglo XVII, se encontraba un pofoso de los desdichados. Era una fosa común donde se arrojaban los cuerpos de los no reclamados, los excomulgados, los suicidas y las víctimas de la plaga, almas a las que se les negaba un entierro sagrado. Según los documentos, la fosa fue sellada y cubierta, y con el tiempo, el cementerio creció a su alrededor, olvidando el terreno profano que yacía debajo. La losa de piedra sin nombre no era una lápida, sino un marcador para sellar la fosa. La vela no ardía por un alma, sino por cientos. Armado con esta sombría revelación, el historiador compartió sus hallazgos con Antonio. La naturaleza de la vela cambió inmediatamente en la mente del encargado. Ya no era un simple misterio, era un faro para los olvidados, para los condenados. Pero, ¿quién la había encendido? ¿Y por qué? La respuesta llegó de una manera inesperada. Una noche, Antonio se vio obligado a quedarse en el cementerio más tarde de lo habitual debido a una reparación. Mientras se iba, la curiosidad lo llevó a la tumba sin nombre una última vez. En la oscuridad, la pequeña llama era la única luz en esa parte del camposanto. Mientras la observaba, vio una figura anciana y encorvada acercarse a la tumba. Era una mujer tan vieja que parecía una aparición. Se movía en silencio, vestida de negro. Antonio se escondió detrás de un mausoleo y observó. La anciana no llevaba ninguna vela. Se arrodilló ante la tumba y simplemente colocó sus manos a ambos lados de la llama eterna.
Susurró unas palabras en un dialecto antiguo que Antonio no pudo entender. La llama pareció brillar con más intensidad en respuesta. Después de unos minutos, se levantó y se fue tan silenciosamente como había llegado. Antonio esperó a que se fuera y se acercó a la mujer. «Disculpe, señora», dijo con voz suave. «¿Es usted quien cuida de esta vela?» La anciana se giró, y sus ojos, aunque nublados por la edad, tenían una profundidad insondable. «Yo no la cuido», respondió con una voz que era como el susurro de hojas secas. «Yo la llamé. Es una promesa. Mi antepasada fue la última en ser arrojada a ese foso. Se llamaba Inés, y fue acusada de brujería. Antes de morir, juró que su voluntad mantendría una luz encendida sobre sus hermanos de infortunio hasta que Dios recordara perdonarlos. Esa voluntad ha pasado de madre a hija en mi familia. Nosotros no encendemos la llama. Solo venimos a recordarle a la promesa que debe seguir ardiendo». Dicho esto, la mujer se alejó en la oscuridad, dejando a Antonio sin palabras. Comprendió que la vela no estaba hecha de cera, sino de la fuerza de una promesa, de la voluntad de un alma transmitida a través de generaciones. Era una llama que no podía ser apagada por el viento o la lluvia porque su combustible no era de este mundo. Y seguiría ardiendo, un pequeño y desafiante milagro en la oscuridad, hasta el día del juicio final. Hay luces que la oscuridad no puede extinguir. Si esta historia ha encendido tu curiosidad, ilumina nuestro trabajo con un like y suscríbete para descubrir más misterios que se niegan a ser apagados. Quizás descubras que las llamas más persistentes son las que arden en el alma. Historia 10. El féretro que lloraba en Oaxaca. El luto es un proceso lleno de rituales, y uno de los más universales es el llanto. Las lágrimas son la expresión del dolor, una liberación de la pena que ahoga el corazón. Pero, ¿qué sucede cuando el que llora no es uno de los deudos, sino el propio féretro? Qué horror indecible se desata cuando un ataúd, la última cama de un ser querido, comienza a exudar un líquido claro y salado, como si la madera misma estuviera derramando las lágrimas que el difunto ya no puede llorar. En un velorio en Oaxaca, una familia descubrió que hay penas tan profundas que ni siquiera la muerte puede contenerlas. La familia Moreno se reunió en su modesta casa en un pequeño pueblo de la Sierra de Oaxaca para velar a la matriarca, doña Elena. Era una mujer amada por todos, pero su vida había estado marcada por una profunda y silenciosa tristeza tras la trágica pérdida de su único hijo décadas atrás, un dolor del que nunca se recuperó del todo. El velorio transcurría con la solemnidad habitual, rezos en voz baja, el aroma a café y a flores de cempasúchil, y el llanto contenido de sus hijos y nietos. El féretro de madera de pino, simple y sin adornos, descansaba sobre dos caballetes en el centro de la sala. Fue alrededor de la medianoche cuando su nieta mayor, Sofía, notó algo extraño. Mientras ajustaba las flores cerca de la cabecera del ataúd, vio una gota de líquido claro formarse en el borde de la tapa y caer lentamente al suelo. Pensó que era condensación por el calor de las velas. Limpió la gota y no le dio más importancia. Pero poco después, vio otra gota, y luego otra. Se formaban en la junta entre la tapa y la caja, y caían con una regularidad inquietante. Acercó su dedo para tocar una de las gotas antes de que cayera. La llevó a sus labios por instinto y sintió un sabor inconfundible, sal. Eran lágrimas. Un escalofrío recorrió a Sofía. Llamó en voz baja a su padre, uno de los hijos de doña Elena. Al principio, él se mostró escéptico, atribuyéndolo al estrés y al dolor. Pero cuando Sofía le mostró cómo las gotas se formaban y caían, su rostro palideció. Pronto, otros miembros de la familia se dieron cuenta. El murmullo de los rezos se detuvo, reemplazado por susurros de incredulidad y miedo. Todos observaban, hipnotizados, cómo el ataúd de su amada matriarca lloraba silenciosamente. Las gotas caían de todos los bordes, un goteo lento pero incesante que comenzó a formar un pequeño charco en el suelo de tierra apisonada. No había una explicación lógica. El ataúd estaba seco por fuera, la madera era nueva. No podía ser resina, y ciertamente no era condensación. El fenómeno era tan antinatural como desgarrador. Un tío anciano, un hombre versado en las tradiciones y supersticiones de la región, se acercó al féretro. Miró el llanto de la madera con una expresión de profundo pesar.
No es la madera la que llora, dijo con voz grave. Es su espíritu. Su pena era demasiado grande para llevarla al otro lado. Está llorando por el hijo que perdió. Su alma no puede descansar hasta que se reúna con él. Sus palabras cayeron como una sentencia sobre la familia. Recordaron la historia que doña Elena rara vez contaba, como su hijo, un joven llamado Mateo, se había perdido en las montañas durante una tormenta y nunca fue encontrado. Nunca hubo un cuerpo que enterrar, nunca un lugar donde llorar. Para doña Elena, la ausencia de su hijo fue una herida que nunca cerró, un luto perpetuo sin resolución. La atmósfera en el velorio cambió de la tristeza al terror sagrado. Sentían que estaban siendo testigos de una manifestación sobrenatural del dolor de su madre. El llanto del féretro se hizo más intenso, las gotas caían más rápido, como si el dolor del alma atrapada en su interior se desbordara. La familia se sentía impotente, sin saber cómo consolar a un espíritu que lloraba desde el más allá. Fue Sofía quien tuvo una idea desesperada. Recordó que su abuela guardaba una pequeña caja de madera con los pocos recuerdos que le quedaban de su hijo Mateo, una fotografía descolorida, una pequeña cruz de madera que él había tallado y un mechón de su cabello de cuando era bebé. Sofía corrió a la habitación de su abuela, encontró la caja y la trajo a la sala. Con manos temblorosas, abrió la caja y colocó los objetos sobre la tapa del féretro que lloraba. «Aquí está, abuela», susurró entre lágrimas. «Mateo está contigo. Ya no tienes que llorar. Pueden descansar juntos». En el instante en que las pertenencias de Mateo tocaron la madera, ocurrió algo asombroso. El goteo cesó. La formación de las gotas de lágrimas se detuvo por completo. Un profundo silencio llenó la habitación, un silencio que se sentía diferente, pacífico. El aire, que había estado pesado y opresivo, pareció aligerarse. La familia observó, conteniendo la respiración. El féretro permaneció seco. El llanto había terminado. Entendieron que el viejo tío tenía razón. El espíritu de doña Elena había estado atrapado por su dolor inconcluso. Al reunirla simbólicamente con los recuerdos de su hijo perdido, le habían dado el consuelo que necesitaba para finalmente dejar ir su pena terrenal y continuar su viaje. Enterraron a doña Elena al día siguiente, colocando la pequeña caja de recuerdos de Mateo dentro del féretro con ella. La tumba nunca mostró signos de humedad. La matriarca de la familia Moreno finalmente había encontrado la paz, pero su familia nunca olvidaría la noche en que fueron testigos del dolor más profundo que se pueda imaginar, el de un ataúd que derramaba las lágrimas que un alma afligida había guardado durante toda una vida. El dolor puede manifestarse de las formas más inexplicables. Si esta historia te ha conmovido y a la vez aterrorizado, déjanos un like para honrar a las almas en pena y suscríbete para no perderte ni una sola lágrima de terror. Descansa, si puedes.